Esta conferencia se titula La protección jurídica de la vida humana, que será disertada por el doctor Miguel Ángel Núñez Paz, secretario de la Facultad de Derecho y catedrático acreditado en Derecho Penal de la Universidad de Huelva, España. Para dar inicio, cedo el uso de la palabra al magistrado maestro en Derecho Procesal Penal, Juan Arturo Velázquez Méndez, integrante del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, quien fungirá como moderador de esta conferencia. Catedrático acreditado de Derecho Penal, diplomado en Criminología y licenciado en Derecho. Se doctoró por la Universidad de Salamanca, España, con la más alta calificación de sobresaliente, cum laude, por unanimidad. Autor de 13 libros, más de 60 capítulos de libro y de 100 artículos para prestigiosas editoriales y revistas científicas en español, inglés, alemán, portugués e italiano, junto a varios prólogos, anotaciones y traducciones. Ha impartido más de 300 conferencias en importantes sedes académicas y administrativas europeas, americanas y asiáticas. Ha realizado estancias de investigación en destacados centros y universidades extranjeras. Ha sido becario postdoctoral del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD, en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, bajo el magisterio de Klaus Roxin, a quien apadrinó en su doctorado honoris causa por la Universidad de Huelva en 2009. Cuenta con múltiples estancias en universidades europeas y americanas como en Estados Unidos, California y Washington, México, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México y Guanajuato, en Suiza, Universidad Mayor de San Marcos en Lima, Perú, y Universidad di Modena Reggio Emilia en Italia. La vocación internacional se observa en todas sus actividades y se haya investido de sus reconocimientos, medallas y diplomas de honor internacional en Alemania, Estados Unidos, China, Colombia, México, Perú, Ecuador, etcétera, entre los que destacan sus 2 nombramientos como doctor honoris causa, sus múltiples reconocimientos como profesor honorario, junto a las medallas del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal y del Tribunal Supremo de Venezuela. Diplomado de honor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, visitante distinguido de la ciudad de Cusco, Perú, ciudadano ilustre de la ciudad de Salinas, Ecuador, ex asesor honorario de la Asamblea Nacional de Venezuela, sello europeo por su proyecto de enseñanza universitaria en la lengua inglesa y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal desde 1996 y del Grupo de Estudios de Política Criminal desde 2003. Forma parte del Consejo Evaluador de Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD y de los consejos editoriales y redacción y o científicos de prestigiosas revistas en todo el mundo y diversos países, por lo tanto. Director de diversas tesis doctorales valoradas con la máxima calificación y con mención europea, y líder o integrante de numerosos proyectos de investigación, innovación y docentes de máximo nivel. Desde luego ha desempeñado importantes responsabilidades universitarias como director general de proyectos, vicesecretario general, director de proyectos internacionales, coordinador de doctorado, coordinador de posgrado, director de título de experto en ciencias criminal y policía y coordinador de título de criminología, entre otros reconocimientos. Como verán, muy abundante el currículum de nuestro invitado y sin más preámbulo le concedo la palabra para que nos comparta sus conocimientos. Muchas gracias por sus amables palabras y exageradas. Aquí hay un humilde profesor de Derecho Penal que viene a contarles a ustedes un poco de lo que ha estudiado en los últimos años. Y eso es lo que tienen que saber de mí y espero que es lo que sepan cuando se marchen. En primer lugar, sí es obligación y es devoción también
agradecer a la Escuela Judicial del Estado de México la invitación y personificarla en el doctor López de Betancourt, que tan amablemente ha contado conmigo. Querido Eduardo, muchísimas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Y sin más, esperando que Cronos no sea lo implacable que debe, porque empiezo a hablar a las 7:20, pues voy a contarles a ustedes unas cosas en torno a la protección de la vida humana. Es decir, en esta exposición yo lo que voy a tratar de mostrar es un resumen de mi trabajo de largos años sobre la protección penal del bien jurídico vida humana, esencialmente desde un punto de vista del derecho comparado. Y para que ustedes puedan, luego en las preguntas también podemos considerar, valorar esto. Pero yo quería que ustedes conocieran cuál es el punto de vista del derecho que yo más he estudiado en toda mi carrera universitaria, que es el alemán y el español. El bien jurídico vida humana se extiende, y después diversificaré dividiré su estudio. Se extiende desde la gestación hasta la muerte y desde mi punto de vista adelanto que tiene que entenderse siempre o interpretarse siempre con arreglo a criterios normativos, lo que no supone prescindir de criterios biológicos y psicológicos que si bien no me parecen suficientes para determinar su contenido, sí que deben constituir un límite para su valoración. De inicio entiendo que la protección de la vida humana, genéricamente entendida, debe determinarse a partir del momento de la anidación, mientras que la defensa otorgada a la vida humana independiente partirá, y ya estoy adelantando que hay dos protecciones para la vida humana, por lo tanto, dos bienes jurídicos diversos, la vida humana independiente partirá de la expulsión completa del feto del claustro materno, coordinando criterios biológicos y jurídicos. La determinación del momento final de la protección de la vida, es decir, la determinación del momento de la muerte, la he precisado detalladamente en muchos trabajos sobre la base del cese definitivo de las funciones cerebrales y más concretamente del tronco del encéfalo. Lo cierto es que este problema que vamos a tratar hoy aquí es un problema íntimamente vinculado a los avances de la medicina. Eso ha supuesto, sobre todo de unas décadas a esta parte, desde hace 3 o 4 décadas hasta nuestros días, una serie de situaciones desconocidas, favorecer una serie de situaciones desde el punto de vista médico consideradas excepcionales, y a partir de ellas, por ejemplo, la posibilidad de manipular embriones o de prolongar la vida hasta límites insospechados, han venido situando al médico necesariamente en la tesitura, en el dilema de tener que realizar todo lo que sea posible desde el ámbito tecnológico de la medicina para proteger o incluso para prolongar la vida. Sin embargo, los avances médicos, sin duda valiosos, tienen que ser situados siempre en atención a su utilidad, en atención a su finalidad, teniendo en cuenta también que la vida tiene un contenido, ayer lo mencionaba a propósito de una pregunta que se me formulaba aquí, tiene un contenido de dignidad que en ningún caso puede ser ignorado. Sin duda, la vida es un bien jurídico muy digno de protección, pero el problema principal surge precisamente en torno al concepto, a la concepción de bien jurídico protegido y en relación a la disponibilidad o no disponibilidad del mismo, lo que nos replanteará el problema de los límites de la vida humana y el grado de protección que el derecho ofrece en cada momento de la misma. No es menos cierto que el principio de protección, que puede aparentar ser absoluto, conlleva algunas excepciones que ustedes seguramente tienen en la cabeza y que ya nos tienen que empezar a hacer dudar. Aquí venimos a pensar, y pensar significa duda. Y yo lo que pretendo es plantearles a ustedes un enfrentamiento, incluso en mi propio discurso, para que sean ustedes los que tengan después los engranajes suficientes como para decidir. O no está permitida la legítima defensa, o si mato a otro en situación de legítima defensa, y no voy a enumerar los requisitos, no está justificada la conducta, o en una situación de estado de necesidad, o en una situación ética discutible, como por ejemplo sería la de los suicidas, en el caso del martirio, el que se enfrenta a su muerte sabiendo que va a morir y deseándola porque sabe que así va a acceder, muchas gracias, va a acceder a Dios, nada menos, va a acceder a su esencia,
a la esencia que él entiende de ser hombre, que es llegar a Dios. El mártir, el que se sitúa en una situación de esas características, es un suicida, técnicamente. Por lo tanto, ya vemos que hay fracturas en ese concepto de protección absoluta. En realidad, desde mi punto de vista, como he venido también exponiendo en alguna de mis conferencias y de mis trabajos ya publicados, el tema de la protección de la vida humana en derecho penal tiene, disculpen, tiene al menos 5 cuestiones que tienen que ser analizadas. Y esas son las 5 cuestiones que quiero yo valorar aquí hoy. La primera, ¿tiene el embrión antes de la anidación, es decir, antes de implantarse en el útero, protección jurídico-penal? Aquí se trata de la cuestión de si debe alcanzar la protección jurídico-penal al preembrión. Segunda cuestión, y vamos a ir analizando las 5. ¿Hasta qué punto abarca la protección jurídico-penal al embrión que se encuentra ya anidado en el útero materno? Es decir, ¿cómo abarca la protección penal desde la anidación hasta el nacimiento? Esta cuestión atañe a la tan discutida, al tan discutido valor del feto respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, sería la cuestión del aborto. Tercera, ¿cuándo nace el ser humano? La posibilidad de precisar un punto exacto del momento del nacimiento es trascendental, es profundamente importante, ya que la vida humana se protege a partir de ese instante, a través de la tipificación de los delitos contra la vida. No quiero tratar los distintos delitos contra la vida, eso estaría fuera de mi discurso hoy y me parece una cuestión menos fundamental. Cuarta, ¿cuáles son las formas de eutanasia y cuáles de esas formas pueden o deben, desde mi punto de vista, estar permitidas? Como verán más adelante, yo empleo el concepto de eutanasia en este contexto de un modo tal que pueda integrar todas las fases de reducción de la vida en el último momento final, digamos, de la vida humana, a petición siempre del paciente. Y la quinta y última, ¿en qué momento sobreviene la muerte? Esta es también una pregunta de especial relevancia, puesto que con la muerte tiene que terminar, obviamente, la protección de la vida. Y es a partir de este acontecimiento cuando se abre una posibilidad muy interesante desde el punto de vista jurídico, que es la posibilidad del trasplante de órganos. Cuestión que ha alcanzado enorme trascendencia en el derecho penal moderno y, por supuesto, también en la medicina. Ya ven que estamos planteándonos cuestiones que son penales, que son jurídicas, que atañen a la justicia en general, que tienen un importante vínculo filosófico, sobre todo en la ética, que tienen también un importante vínculo hasta teológico o de convicción y que, por supuesto, tienen una trascendencia esencial desde el punto de vista de la bioética y de la medicina. El primero de los cuestionamientos atañe al preembrión. Pues bien, yo me lo planteo entendiendo que parece indiscutible que el óvulo fecundado, y con mayor razón mientras se encuentre fuera del vientre materno, representa una forma de vida muy poco desarrollada y, por tanto, como preser humano no puede gozar de, en atención al principio de última ratio del derecho penal, de la misma protección que goza un ser humano ya nacido. Hay una corriente fundamentalista relativamente importante en Europa y en Asia, sobre todo en Asia del Este, que niega esta afirmación, lo cual, desde mi punto de vista, en la actualidad es insostenible en vista de las fronteras reconocidas habitualmente a la protección de la vida humana. Así, impedir la anidación dolosamente con píldoras o con dispositivos resulta impune conforme a la mayoría de los derechos desarrollados. Así sucede en el derecho penal alemán y también en el derecho español. Y de ahí que antes de la anidación en el útero, el embrión se encuentre fuera de cualquier protección penal.
Hoy la doctrina dominante en España, también la legislación, con base en la alemana, estima que una intervención respecto de la vida en gestación debe quedar impune siempre que se realice dentro de los 13-14 días después de la concepción, es decir, el tiempo en el que se entiende que el óvulo va a anidar en la pared del útero. Posteriormente, ambos ordenamientos jurídicos permiten también el aborto en una medida relativamente amplia que ahora enseguida comentaré en el siguiente punto de análisis. Estas normativas se basan en un consenso general entre la sociedad y los partidos políticos y nuestros tribunales, nuestras cortes constitucionales. Se estiman conciliables perfectamente con la protección de la vida y con la protección que se debe a la dignidad humana. Si se parte de este supuesto consenso, y desde mi punto de vista en una democracia solo se puede partir de un consenso, se llega necesariamente al resultado de que si bien la vida del embrión no es disponible en forma arbitraria, sin embargo sí es susceptible de ponderación con otros bienes jurídicos de alto rango. De esa forma se expresa una sentencia clásica, prácticamente imprescindible, yo creo, en el derecho comparado, que es la sentencia del Tribunal Constitucional Español de 11 de abril de 1985. En esa sentencia se aludía como determinante para el comienzo de la protección jurídico-penal el momento de la gestación y no el de la concepción. Y la gestación empieza con la anidación, es decir, a partir de los 13 o 14 días de la concepción. De ahí derivo la clara exigencia de que el diagnóstico de preimplantación debiera estar permitido. El derecho español y el derecho alemán autorizan, bajo el amparo de una indicación que se llama eugenésica, un nombre que no es muy agradable, el aborto de fetos con serios males muy graves hereditarios. Para ello se considera la grave carga psicológica y física que un hijo discapacitado y con visos de morir muy rápidamente y vivir con gran dolor puede significar para una futura madre, y se renuncia por ello a obligar a convertirse en víctima a través del derecho penal. Considero que esto es correcto, porque es verdad que quien trae al mundo a un niño gravemente discapacitado y decide hacerse cargo de él, asume un enorme valor ético y se hace, si quieren ustedes, hasta acreedor de admiración. Pero esto tiene que suceder voluntariamente, nunca de forma obligatoria. El derecho no puede exigir actos heroicos, el derecho tiene que conformarse con un mínimo ético. Si asumimos esta posición, debería estar también permitida la renuncia a la implantación de un embrión con graves daños hereditarios, porque sería absurdo y se vincularía a posteriores cargas innecesarias para la madre si se tuviera que implantar un embrión que, por ejemplo, con posterioridad tuviera que ser abortado. No comparto el temor de quienes se oponen al diagnóstico de preimplantación, entendiendo que el estatus social de los discapacitados pudiera ser lesionado. Si un niño discapacitado viene al mundo por deseo de su madre, tendrá más amor, tendrá más oportunidades de vivir que cuando esto fuera hecho por la fuerza. Y también su entorno reconocerá más aún el deseo por la vida del niño por parte de sus padres en el caso de que por la situación familiar no fuera considerado una desgracia. La protección de la vida en desarrollo, después de la anidación del embrión en el cuerpo de la mujer, ha sido tratada de forma diferente desde hace mucho tiempo y en las diversas culturas. Y hoy en día, dentro de la mayoría de cada uno de los países, y también lo es aquí en México, lo saben ustedes, siempre es un problema muy debatido. Las soluciones extremas que consideran al embrión que se está desarrollando en el vientre de la madre como un ser humano ya nacido y que lo protegen mediante el tipo penal de homicidio, o aquellas que sancionan desde los actos preparatorios del aborto hasta el momento del nacimiento, son hoy muy poco defendidas y casi no se ponen en práctica a nivel mundial. Serían rechazables también por las mismas razones que
y por no volver a ello, que he mencionado parcialmente respecto a la protección del embrión. Desde mi punto de vista, no se puede negar toda protección a la vida en desarrollo. El ordenamiento jurídico considera a la vida del ya nacido, como uno de los valores más altos entre todos, y al fin y al cabo así es. Ayer decía yo, perdón, ayer decía yo aquí que efectivamente la vida no es ni más ni menos que eso, el sustrato del resto de bienes jurídicos. Eso lo hace profundamente importante, pero no lo hace absolutamente imprescindible. Quiero decir, no hay que proteger la vida en su sentido biológico en todo caso si con ello estamos dejando de lado la protección, y después lo pondré de manifiesto cuando hable de los problemas eutanásicos, si estamos dejando de lado la protección de otros bienes jurídicos de tanta entidad como la vida. ¿Qué es la vida sin dignidad? ¿Qué es la vida sin libertad? ¿Qué es la vida sin libre desarrollo de la personalidad? Etcétera, etcétera. Bien. Tampoco es cierto que se pueda dar idéntico valor a la vida en desarrollo frente a la del ya nacido, porque el embrión está en camino de llegar a alcanzar un ser humano, y porque la simbiosis con el cuerpo de la mujer puede provocar una colisión de intereses que requieren una ponderación, que requieren una valoración. Es por ello que propongo diferenciar entre bienes jurídicos, algo que está asumido generalmente ya y que yo mantengo, vida humana dependiente y vida humana independiente. La mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos transitan así por un camino intermedio y se mueven entre dos modelos de solución que de forma simplificada yo denomino criterio o sistema de indicaciones y criterio o sistema de plazos. Conforme al sistema de las indicaciones, el aborto en principio es punible. Por tanto, habrá una prioridad desde el punto de vista del sistema de las indicaciones y de los ordenamientos que lo mantengan, habrá una prioridad en la protección vida humana dependiente. La protección del feto será prioritaria en todo caso. Sin embargo, aunque el aborto en principio, como digo, sea punible, está justificado y por ello se puede considerar impune cuando se practique por un médico a petición de la embarazada y le preceda, y por eso se llama así criterio de indicaciones o sistema de indicaciones, y le preceda una indicación médica específica. Por ejemplo, que el embarazo provoque graves lesiones físicas o signifique un peligro de carácter físico o psíquico muy grave para la madre. Indicación terapéutica. Que el embarazo sea producto de un delito sexual. Indicación ética. Por la amenaza de que el feto vaya a desarrollar esas gravísimas taras o enfermedades que solo le permitirían una vida independiente muy corta y dolorosa. Indicación eugenésica. Y finalmente, cuando se dé una grave situación de necesidad de carácter social o se atienda a la especial juventud o inmadurez de la madre. Indicación económico-social. Estas 4 indicaciones pueden valorarse conjuntamente o solo alguna de ellas. Por ejemplo, este sistema de las indicaciones ha estado vigente en España hasta 2010 con solo las 3 primeras indicaciones reconocidas, no la indicación económico-social. Por el contrario, conforme al criterio de los plazos o a la solución de plazos o al sistema de plazos, se puede interrumpir el proceso de gestación por deseo de la madre dentro de un plazo determinado, generalmente 12 o 14 semanas, sin necesidad de indicación médica. Después de este plazo, o sea, hasta 12 o 14 semanas, no habría problema para interrumpir el embarazo. A partir de ese plazo, solo puede interrumpirse a partir de indicaciones sobrevenidas con posterioridad. Por tanto, el sistema de plazos no es un sistema puro, es un sistema mixto al que a un plazo de tiempo de libertad de abortar se añade el sistema de las indicaciones. Por cierto, vigente, como he dicho hace un momento, en España desde 2010. Es un sistema mixto que permite las indicaciones tras el plazo inicial. Ambas soluciones, tanto el sistema de las indicaciones como el sistema de plazo, fueron ofrecidas por primera vez en el proyecto alternativo alemán, el Alternative Entwurf alemán de 1960.
La conocida en aquel caso como propuesta minoritaria, redactada por mi maestro Klaus Roxin, propuso una solución de la indicación, o sea, proponía las indicaciones, pero acompañado el sistema de las indicaciones por un generoso sistema de ayudas económicas y sociales. O sea, se hablaba de apoyar económico, social, psicológico y familiarmente a la persona que iba a abortar. Así se podrían ayudar a solucionar los problemas, los conflictos de la embarazada e incluso conseguir, a través de ese sistema, que la embarazada deseara no abortar. Esta tesis fue durante un tiempo mantenida en España por mí, si bien ahora me inclino más por compaginar los dos criterios. Quizá fuera este el mejor modelo para luchar por la vida en desarrollo, quizá lo fuera, pero ¿qué Estado otorga los medios económicos, los materiales, la infraestructura para desarrollar un proyecto así? Avanzando hacia la siguiente cuestión a debate, el momento del nacimiento es un momento de enorme importancia para el ámbito jurídico. Es a partir de este instante cuando el derecho penal concede su protección a un ser humano vivo. A este se le protege eficazmente contra el homicidio doloso mediante graves amenazas de pena, pero también contra un homicidio imprudente, así como lesiones dolosas o imprudentes. A diferencia del embrión, respecto del cual las penas para sancionar su agresión son sustancialmente más bajas, sustancialmente menores. Incluso, conforme al derecho alemán, únicamente el homicidio doloso es punible como aborto, aunque conforme al ordenamiento español se sanciona el aborto por imprudencia grave y también las lesiones graves producidas sobre el feto a partir de los 3 meses de gestación. Si bien es cierto que en esas situaciones las sanciones responden de forma muy limitada. Pero vamos avanzando. ¿Cuándo comienza el nacimiento? La jurisprudencia alemana utiliza el criterio o la valoración de las contracciones del útero y distingue 3 estadios. Las contracciones uterinas previas al parto, leo textualmente lo que dice la sentencia. Las contracciones uterinas previas al parto se ubican en las últimas semanas y días de embarazo y llegan hasta poco antes del nacimiento. La sentencia después va subdividiendo las clases de contracciones, de tal forma que las contracciones del parto se dividirían en contracciones dilatantes, que serían las contracciones durante el periodo de dilatación, y en contracciones del parto, que serían estrictamente las contracciones en el periodo expulsivo o de expulsión. Con ello, el Tribunal Supremo, en resumen, lo que hace es determinar el nacimiento en el momento de las contracciones dilatantes. Es en ese momento en el que se abre el canal del parto por el que va a desplazarse el feto hasta el exterior. O sea, en el momento en el que comienzan las contracciones dilatantes, empieza el camino del feto para atravesar ese conducto. No es necesario, por tanto, que hayan empezado las contracciones del parto, que son las que iban a expulsar al niño del vientre materno. En consecuencia, y conforme a la jurisprudencia alemana, a partir de las contracciones dilatantes existe un ser humano independiente, y aun y cuando éste se encuentre todavía dentro del claustro materno. Esto es de gran importancia para la protección de la vida y la integridad personal, porque la duración del periodo de contracciones dilatantes cubre con mucho un periodo más amplio que el periodo de expulsión. Considero que es una jurisprudencia a tener en cuenta, puesto que es necesario otorgar al ser humano, también desde el momento preciso del nacimiento, que conlleva un riesgo, una mayor protección desde el punto de vista del derecho penal. En la doctrina española se opta mayoritariamente por la expulsión total del seno materno. Por tanto, difiere de la posición alemana. Expulsión total del claustro materno que se discute cuando se produce. Yo entiendo al ya nacido, por no enredarme mucho en esta discusión, si quieren y tienen ustedes alguna duda después, se puede plantear. Yo, personalmente, y es una corriente que es seguida en España, también en Latinoamérica, en cierta medida, entiendo el nacimiento a partir de que se pueda agredir al que va a nacer, al producto de la concepción, al feto, directamente sin intervenir sobre la
la futura madre, sin intervenir sobre la mujer. En el momento en el que, por ejemplo, tuviera la expulsión suficiente como para atacar directamente al producto de la concepción, estaríamos cometiendo un homicidio y no un aborto. Esto es radicalmente importante. Este momento es absolutamente, trascendentalmente importante. Convendrán conmigo en que las penas del aborto y las penas del homicidio no son las mismas. Por lo tanto, es esencial saber si ha nacido o no ha nacido. Siguiendo este criterio que acabo de defender, estoy de acuerdo en que se puede canalizar esta posición que yo mantengo, también siguiendo la idea del momento de la apertura del útero, porque es en ese instante cuando la criatura entra en el mundo, estando a partir de ese momento expuesta a todos los peligros que eso conlleva y siendo merecedora desde ese momento de la protección a través de la vía del homicidio. Un problema político-criminal que al menos debe ser muy brevemente comentado se refiere a si el ser humano también debiera o no ser protegido contra un homicidio, entre comillas, o contra unas lesiones imprudentes antes de su nacimiento, es decir, en estadio fetal, aunque no preembrional, eso ya lo hemos descartado, ni embrional. El derecho penal español así lo hace, ya lo dije, aunque el derecho penal alemán no. Respecto a recomendar una amenaza de pena para la embarazada, el derecho correctamente en España no la recoge. Seguramente es desconsolador causar por descuido un aborto o producir lesiones graves al niño que se encuentra en el vientre materno, y una amenaza penal provocaría más daño que beneficio a la madre embarazada, porque reduciría su deseo de dar a luz y además la colocaría en un estado de estrés psíquico que sería contraproducente tanto para el niño como para ella misma. Frente a ello, me parece absolutamente oportuno que el derecho penal proteja el embrión durante el embarazo en contra de lesiones, es decir, que se sancionen las lesiones al feto mediante una amenaza de pena a terceras personas que se las causaran, por ejemplo, mediante un tratamiento médico incorrecto o a través de la utilización de medicamentos que se encontraran en el mercado y que fueran perjudiciales para la salud de ese feto. Pero sin duda uno de los temas, y seguimos avanzando, uno de los temas esenciales en mi vida académica e investigadora ha sido y es el de la eutanasia. A punto de salir mi quinto libro sobre el tema, que verá la luz en México a la vez que en España, en la editorial Tirán Lobrán, y que se titula La interrupción voluntaria de la vida humana. Después de haber ido a todos los lugares del mundo a hablar de esto, a todas las comisiones legislativas inimaginables, yo voy a tratar de resumir muy brevemente lo que entiendo de este problema. Vamos a ver. En primer lugar, ¿qué entiendo por eutanasia? Por eutanasia entiendo la ayuda prestada a un ser humano gravemente enfermo o con padecimientos muy graves que sean asimilables a la enfermedad, siempre por deseo suyo, o por lo menos en virtud de un consentimiento presunto, para facilitarle la posibilidad de una muerte digna que se corresponda con sus expectativas de dignidad. La cuestión de cómo la eutanasia puede conciliarse con la protección jurídica de la vida es extremadamente difícil, es extremadamente compleja. Y ya que esto responde a profundas cuestiones científico-médicas, jurídicas, sociales, éticas, como dije antes, y que aquí es solo uno de los 5 temas que yo voy a desarrollar, pues por eso voy a tratar de resumirlo mucho. Obviamente, entre las categorías de eutanasia yo entiendo varias, y les voy a decir cuáles creo que tienen que estar sancionadas y cuáles creo que no deben estar sancionadas, aunque se conozcan como eutanasia y en principio pudieran resultar llamativas. En primer lugar, se habla de eutanasia genuina o de eutanasia pura a un momento de la muerte en el que o al que a todos nos gustaría llegar. Me explico. A todos nos gustaría que en el momento final pudiéramos estar acompañados de la gente que amamos, tuviéramos un control de la sofocación, nos dieran analgésicos y permitieran que fuera ese momento de la muerte lo más dulce posible. Pues bien, esto no es técnicamente una forma de eutanasia.
Esa es eutanasia pura o genuina, por tanto no puede tener responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque falta un elemento sustancial, el acortamiento de la vida. Nos permite, esta cuestión, eso sí, acercarnos a un tema que está íntimamente vinculado con el que tratamos aquí, que es la lucha o la disminución, no me salía la palabra, la disminución del dolor. La reducción del dolor. La reducción del dolor tiene que ser permitida por cualquier ordenamiento. Creo que su denegación es o debe ser incluso punible dependiendo de las circunstancias y de si se ocupa o no una posición de garante, por ejemplo, en el caso del médico que rechaza una terapia contra el dolor de un paciente. Esa situación generaría una responsabilidad tanto desde el punto de vista del derecho alemán como el español, de lesiones en comisión por omisión o de omisión del deber de socorro. También está permitida, incluso indicada, y esta sí es una forma de eutanasia propiamente dicha, la llamada eutanasia indirecta o eutanasia paliativa. El adjetivo paliativa define muy bien lo que significa. Por expreso deseo del paciente se le proporcionan unos medicamentos que tratan de aminorar el dolor, cuyo fin principal es disminuir el dolor, por tanto paliar, por eso es paliativa, pero indefectiblemente con esa actuación se acorta la vida del paciente. Por tanto, aceleran el comienzo de la muerte. Bien, insisto, es una situación permitida, así lo reconoció expresamente el Tribunal Constitucional alemán en el año de 1996, con la previsión incluso específica después en el Código Penal, en el parágrafo 216, así está recogido también en el artículo 143.4 del Código Penal español. Recordemos, genera un acortamiento de la vida, pero no pretende ese acortamiento. Eso es lo que la diferencia de otras situaciones. Finalmente, también está permitida, y yo creo que estas tres categorías lo están a nivel internacional con carácter general, aunque se busquen subterfugios, incluso a través de la vía judicial, también está permitida la eutanasia pasiva, que consiste en una interrupción conducente a la muerte del tratamiento por deseo del enfermo. El médico debe someterse incluso a los deseos del paciente, toda vez que no existe ninguna normativa, ni puede existir, que determine, y también lo hablábamos ayer en mi intervención aquí en la mesa redonda, una obligatoriedad de seguir un tratamiento. Es decir, el sujeto tiene libertad para rechazar el tratamiento. Estos son los derechos básicos del paciente. Y si tiene posibilidad de rechazar un tratamiento genérico, ¿cómo no lo va a tener en uno que afecta a su vida, a la calidad directa de su vida? Y aquí entra otro de los graves problemas en la eutanasia, que tiene un contenido ético sustancial, y es disponibilidad, libre decisión en cuanto al rechazo de un tratamiento y automáticamente calidad de vida, contenido de dignidad de la vida, frente a cantidad de vida. O, si lo llevamos a términos religiosos, cantidad de vida frente a santidad de vida. No quiere decir que esto esté permitido, que me parezca bien que se haga. Quiero decir que esté permitido lo único que garantiza es que en un sistema democrático se pueda rechazar. Y el que encuentre en el dolor o en la expiación personal el sentido de su vida, me parece fascinante, pero el derecho no puede valorar eso como obligatorio de imposición a todo el mundo. Automáticamente, nos preguntamos aquí, en la eutanasia pasiva, cuyo término pasivo deviene en una interrupción del tratamiento o un rechazo al tratamiento, estamos si uno de los grandes problemas de eutanásicos se puede resolver por vía de la eutanasia pasiva, y es la interrupción activa de un tratamiento. Me explico en cristiano, la desconexión de un aparato. Un aparato mecánico, un respirador, un corazón artificial, lo que fuere, que mantiene con vida a un sujeto, pero que no deja de ser
lo que se conoce técnicamente como longa manus del médico. O sea, es un tratamiento en sentido estricto. Si yo consumo pastillas y dejo de tomar las pastillas, abandono voluntariamente un tratamiento. ¿Y qué pasa? Que si yo estoy sometido a un tratamiento mecánico y desconecto ese tratamiento mecánico, ¿no es el abandono de un tratamiento? Pues desde mi punto de vista sí lo es. Correspondería, por tanto, a una forma de eutanasia pasiva que debiera estar permitida y se orienta sobre esa base fundamental que yo defiendo aquí, que es la voluntad del paciente. Si el enfermo en ese momento no tiene una voluntad actual, se toma en consideración no la voluntad real, sino una voluntad presunta. Por tanto, aquí lo relevante es lo que el paciente desearía si aún se le pudiera preguntar. La indagación del consentimiento presunto puede basarse en varias cuestiones. Importante, sustancial, determinante será conocer las manifestaciones previas del enfermo, pero sobre todo lo que se conoce como disposiciones del paciente, o si quieren ustedes, si existiera un testamento vital. Si en estas disposiciones el paciente exigía el cese de medidas inútiles para prolongar su vida, pues el médico no solo puede, debe acceder a esa exigencia, sin que por ello se le pudiera atribuir la comisión de un delito de homicidio o de cooperación al suicidio. Voluntas aegroti suprema lex. Contra la voluntad del paciente no existe posición de garante. Yo no puedo socorrer al que no desea ser socorrido. El derecho no me obliga a atender al que rechaza esa atención. Es difícil decantarse por alguna de las diversas posibilidades que existen respecto al último de los casos, que es el de la eutanasia activa. La eutanasia activa significa que el médico no se conforma. Normalmente estamos vinculados esto a una situación sanitaria, puede ser extrasanitaria también, el sujeto, en este caso el médico, estoy diciendo, no se conforma con suspender un tratamiento a solicitud del paciente, sino que a petición de éste, normalmente mediante un sistema que conlleva una inyección letal, etcétera, pues pone directamente fin a su vida. Decía que es difícil decantarse sobre una de las soluciones político-criminales a este problema. Para empezar, hay que tomar en consideración la solución muy extendida que sanciona, como lo hace en México, como lo hace en España, también, aunque en menor medida, como lo hace en una gran cantidad de países que no regulan expresamente la eutanasia activa. Prácticamente solo se regula en algunos estados de la Unión, solo se regula en Holanda, en Bélgica, en Suiza, o sea, es prácticamente coyunturalmente en algún estado de Australia. Es minoritaria todavía, por tanto, la permisividad en este sentido. Así que se regula la sanción, aunque sea disminuida respecto al homicidio, de un homicidio a petición, aunque sea incluso por motivos de piedad. Bien, yo discrepo de esa regulación y entiendo, de esta regulación mayoritaria, digo, y entiendo que hay valores como los que cité al principio, como la libertad, como la dignidad, como el libre desarrollo de la personalidad, como la prohibición de llevar a cabo tratos inhumanos o degradantes, que sería, por ejemplo, mantener a alguien con vida por encima de las posibilidades incluso biomecánicas. Los avances de la medicina lo que han conseguido es que se pueda mantener un cuerpo biológicamente con vida sine die, prácticamente. Este era el caso tradicional de Karen Quinlan, son casos tradicionalísimos en la doctrina eutanásica. Sine die, con vida, atado a una máquina. Pues me resisto a eso que es un encarnizamiento terapéutico, y así se conoce, y que se ha aplicado, por ejemplo, por razones políticas en la historia muchas veces. Muchas veces. En España se mantuvo a Franco con vida durante mucho tiempo para ver si se conseguía adaptar una política diferente. Pero pasó con Truman en los Estados Unidos, pasó con Hirohito en Japón, pasó con Tito en la antigua Yugoslavia. O sea que por motivos políticos pero fíjense ustedes a nivel familiar, alguien que pueda querer intentar cambiar un testamento, una cuestión así. Bien, pues esas razones también hay que valorarlas. Me parece, con todos los respetos por quien piense lo contrario, que sin duda lo habrá,
que los esfuerzos deben irse orientando hacia la regulación positiva de una muerte digna, perdón, por la vía del suicidio asistido, siempre que los supuestos sean dramáticos y que sean supuestos sin solución. En este sentido, han avanzado también con errores las leyes que les ponía como ejemplo antes en Holanda, en Bélgica o en Suiza. Ello sin descartar en absoluto que deban considerarse también o que se puedan mantener incluso o potenciar los deseos de seguir con vida de muchos enfermos graves cuando se les preste calor humano, consuelo y atención paliativa suficiente. Hoy en día, en Europa me consta, hay muchas personas que trabajan, incluso sin retribución alguna, como acompañantes en los últimos momentos de la vida y que ayudan a dar sentido a los enfermos terminales en esta fase. Y si además, mediante el empleo eficaz, cada vez mayor también, de terapias contra el dolor, se eliminan o se atenúan las molestias físicas de los pacientes, por supuesto que se me antoja mucho más humana una muerte natural que un homicidio regulado por el Estado. De tal forma que también les presento esta como aceptable, pero como última opción. También es cierto que podría haber otras opciones para los casos que no tienen solución alguna y que van acompañados de sufrimientos insoportables e inconsolables. Por ejemplo, Roxin se ha manifestado a favor del recurso de la impunidad en el caso de la ayuda al suicidio en situaciones definitivamente extremas por recurrir incluso a una causa de exclusión de la punibilidad. Yo entiendo que finalmente se trata aquí de decisiones de conciencia y no de resultados racionalmente irrefutables. Respecto al momento de la muerte, y voy acercándome a la parte final, respecto al momento de la muerte, este es relevante por el mero hecho de que con la muerte obviamente termina la vida, por lo tanto termina su protección penal también. Esta afirmación, bastante trivial, por lógica, por evidente, sin embargo causa problemas a más de un jurista. Por ejemplo, para la aclaración de algunas situaciones violentas de homicidio que se ejecutan contra seres humanos que en el momento de recibir la acción violenta ya estaban muertos. O, por ejemplo, en las circunstancias en las que no se pueda probar si ha sido ese el caso. No quiero profundizar en los problemas de causalidad, en los problemas de tentativa, en el dolo. Me basta la trivial comprobación de que en cualquier caso, a partir del momento de la muerte, no es precedente apreciar ni un homicidio consumado ni un delito de lesiones. Tampoco estoy hablando, ni me voy a adentrar en ello, de que haya una protección penal respecto a la memoria de los fallecidos o alguna otra significación. La puede haber, pero no es ese nuestro problema. El segundo significado que tiene el momento de la muerte y que es más importante en la práctica del derecho penal consiste en que, conforme a la opinión mayoritaria en todo el ámbito internacional, solo a partir del comienzo de la muerte, como proceso, la muerte como proceso, puede procederse a la extracción de órganos para ser trasplantados. Por tanto, tendremos que situarnos en la muerte como proceso y tendremos que preguntarnos instantáneamente ¿cuándo está muerto un ser humano? La antigua interpretación que se basaba en la parálisis de las funciones cardiorrespiratorias, del corazón, de la circulación sanguínea o de la respiración, ya no es sostenible porque mediante la respiración artificial, como les decía hace un rato, se puede hacer funcionar nuevamente al organismo incluso después de una parada cardiorrespiratoria. En la mayoría de países se considera que el momento de la muerte llega con la extinción completa de las funciones cerebrales. Así las cosas, la muerte cerebral se define como un estado irreversible de extinción de todas las funciones del cerebro, del cerebelo y del tronco del encéfalo, que es donde se mantienen todas las terminaciones bioeléctricas cerebrales. Con la muerte cerebral, por tanto, se constata, en atención a las ciencias naturales y la medicina, la muerte del ser humano.
No voy a exponer tampoco aquí todo este procedimiento científico. Los expertos aseguran, y ustedes lo tienen en su ley, también que cuando se dan una serie de criterios necesarios, midriasis, el control el final de la sofocación, dilatación de las pupilas, irrecuperabilidad de la temperatura corporal, y sobre todo el electroencefalograma plano, que fue el elemento determinante en esta situación, irreversible, no inducido, por ejemplo, para operar a un sujeto, o no inducido por barbitúricos, por ejemplo. Esas situaciones, cuando son naturales y se dan toda esa serie de criterios, se habla de que hay una muerte. Y les digo, la medicina coincide en que es uno de los criterios, o el criterio más fiable de todos los criterios médicos. A pesar de ello, no es indiscutible que el fracaso cerebral deba considerarse a efectos jurídicos el momento de la muerte. Esta es mi posición y es posición mayoritaria, pero hay otras corrientes minoritarias, pero extendidas en el mundo entero y que tienen partidarios en Europa y constituye una mayoría, por ejemplo, en países tan trascendentes como Japón. Consideran que el hombre continúa viviendo después de la muerte del cerebro, mientras que se sigan manteniendo, mediante tratamiento médico intensivo, las restantes funciones corporales. Un ser humano puede, aun después de todas las funciones cerebrales, tener calor corporal, se dice. Puede incluso su corazón latir, sus órganos más o menos funcionar. Incluso el ejemplo más tradicional es que una embarazada puede, incluso después de una muerte cerebral, dar a luz. Sin embargo, estoy de acuerdo, como decía, con la opinión científica dominante en que en el caso de muerte cerebral de una persona, todo lo que les acabo de decir no es suficiente para entender que hay un ser humano vivo. Y es que la vida vegetativa, que de otro lado también existe en la naturaleza, no constituye un ser humano. En caso de muerte cerebral, falta, en principio, algo esencial, la posibilidad de pensar, la posibilidad de sentir. Falta el centro de integración que desde el primer momento vincula a las funciones corporales a la condición de persona. Por ello, con el criterio de muerte cerebral se ha pretendido fijar el momento de la muerte desde una visión antropológica y no solo como una consideración que permita el trasplante de órganos. Añado, a propósito de esto, y es la parte final, ya estoy terminando, tres cositas, tres pinceladas en torno al trasplante de órganos, que está, por lo menos para los seguidores del concepto de muerte cerebral, estrechamente vinculado con el concepto de muerte, ya que en el trasplante de órganos la muerte del donante es condición indispensable para que el trasplante sea posible. No voy a tratar la donación de órganos entre vivos, ayer hablamos algo de esto, pero no es un problema que me interese hoy. En la discusión internacional sobre el problema de los trasplantes de órganos en el momento de la muerte, existen tres modelos fundamentales. El primero de ellos, en torno a una solución restringida del consentimiento que rige en los Estados Unidos de América, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y también en Gran Bretaña, el trasplante de órganos es aceptado únicamente cuando el donante lo ha permitido previamente a su muerte. La solución japonesa todavía es más restringida porque además del consentimiento del donante fallecido, se va a requerir también la autorización de los familiares. En segundo lugar, una solución amplia del consentimiento, en la cual se basa la ley alemana de trasplantes, que transita por un camino intermedio. Según esta, el trasplante se fundamenta primero en el consentimiento del donante fallecido y si éste no se ha pronunciado en relación a la eventual donación cuando muriera, pues entonces se fundamenta en la autorización de los familiares. Y el tercer modelo corresponde al trasplante permitido atendiendo a la objeción. Es decir, un trasplante siempre será autorizado si el donante potencial no se opuso a ello mientras vivía. Este es el modelo dominante en España, en Francia, en Bélgica, en Austria, en Dinamarca, en Polonia y en Suecia. Sin embargo, esta situación encuentra críticos desde el sentido de la autodeterminación.
Es decir, ¿está usted considerando que si no ha dicho que no, es que dice que sí? A pesar de esto, personalmente, me confieso seguidor de esta solución, solución, como digo, seguida en España, que, curiosamente, vamos a ponernos una medalla de las pocas que nos podemos poner, es el país con más donantes del mundo. El motivo es que hoy en día muchos seres humanos mueren todavía, en la mayoría de países, pudiendo ser salvados mediante un trasplante de órganos si hubiera suficientes órganos a disposición. Si entendemos esta situación como real, y lo es, solo la solución de la objeción puede solventar este problema. Así que yo la considero, incluso desde el punto de vista ético, totalmente defendible e incluso indicada. A los fallecidos no les sirven para nada sus órganos, debido a la degeneración, a la evolución natural. Mientras que salvar una vida, o por lo menos conseguir la curación de lesiones graves mediante un trasplante de órganos, constituye un enorme valor legítimo y además responde a las esenciales reglas de la colaboración humana. Cuando alguien, a pesar de ello, no quisiera servir a este fin después de su muerte, podría expresar su objeción en un documento que garantizaría su derecho de autodeterminación. Con esto termino. En mi exposición he tratado de poner en evidencia una gran parte de los problemas que hay en torno al final de la vida. Puntos de vista que siempre son discutibles, que van a ser discutidos, que son puntos de vista que están álgidos en la discusión científica y también en la calle. Pero bueno, si quieren ustedes tener más acceso, pues lo tienen en mucha obra escrita, no solo mía, sino de otros autores, y por lo menos lo que confío es que algo interesante les haya resultado. Muchísimas gracias. Claro, agradecemos al doctor Miguel Ángel Núñez Paz su excelsa exposición en la conferencia La protección jurídica de la vida humana, la comunidad jurídica del Estado de México, y los integrantes del Poder Judicial que elaboramos lo agradecen. No sé si el público participante desee formular algún cuestionamiento, si nos lo permite nuestro expositor. Por favor, acá adelante. Hola, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Gema Yunuen Díaz, soy maestrante de criminología y lo felicito de antemano, es una gran exposición. Yo quiero saber cuál es su punto de vista acerca de, por ejemplo, el tipo penal de homicidio, que todos sabemos, ¿no? Es aquel que priva de la vida a otro. ¿Qué tan importante sería cambiar o modificar ese tipo penal para que pueda entrar un homicidio asistido? Porque al final el homicidio asistido, pues va a haber una persona que le prive de la vida a otra, ¿no? Sí, muchas gracias, Gema. Vamos a ver, yo pienso que no tiene que ver. Normalmente este problema se canaliza a través de una disminución de la responsabilidad penal por vía del suicidio, no del homicidio. Aunque dices muy bien, realmente cuando uno mata a otro, esto no lo digo yo, lo decía Asúa, Jiménez de Asúa lo decía, cuando uno mata a otro a su petición, a su ruego o lo que sea, mata a otro, y eso es un homicidio. Y es verdad, técnicamente es un homicidio. Pero la mayoría de los códigos penales, también el vuestro, lo lleva por la vía de los delitos relativos al suicidio. Incorrecto. ¿Pero qué hace? Disminuye la responsabilidad porque valora dos elementos, cuál son la petición, por tanto el consentimiento, y la piedad, o el favorecimiento de una dignidad. Esto ha sido en España, tradicionalmente en España, ¿qué hacen? Se añade un número más en los delitos relativos al suicidio y se dice, cuando el sujeto esté en situación terminal, grave, etcétera, con lo cual introduce la eutanasia. Y hace una superreducción. ¿Sabes para qué? Esto es, ya que estamos aquí en confianza, vamos a poner verdad al legislador y al español, mucho mejor. Eso es ser un cobarde. Lo que hace es disminuir la responsabilidad penal tanto que el máximo de responsabilidad penal que le correspondería a un sujeto por ese delito son 2 años. Y ese es precisamente el límite mínimo de la suspensión condicional. Nadie entraría en prisión por ese delito. Pero también te digo una cosa, lleva vigente desde el año 95 y no se ha aplicado jamás.
Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Esa no es la vía correcta. Tú puedes técnicamente colocar como quieras esto, la vía correcta es una ley específica. Una ley específica que tiene que tener un contenido, una ley especial que tiene que tener un contenido sanitario, básicamente. Y cuando se den esas condiciones sanitarias, con arreglo a lo que la ley determine, esas situaciones no pueden estar sancionadas penalmente. Esas situaciones. Pensemos que una hija que mata a su padre de un disparo en la cabeza, viendo el dolor que sufre durante años por un cáncer terminal, es la persona que más ama a su padre. Y además del mal y del dolor en el corazón que va a tener toda su vida por el hecho realizado, le vas a imponer una sanción penal. Pero entonces volvamos a la política criminal y a la esencia del derecho penal. ¿Es merecedora de pena esa sanción? Quizás sea merecedora de un tratamiento, en absoluto de una pena. Y eso solo se puede canalizar por esa vía alternativa, yo creo. ¿Alguna otra pregunta? Pues agradezco. Por favor. Muchas gracias. Nuevamente, mi nombre es Jesús Díaz. Quisiera saber su apoyo, el apoyo que usted utiliza para manejar, hablar de la eutanasia, me llama mucho la atención. Si es en un nivel alto de conciencia sobre la comprensión de lo que es la vida y la muerte, o más bien la teoría, por ejemplo, citaba a Roxin, su teoría funcionalista. ¿En dónde se apoya usted, en dónde encuentra usted el mayor apoyo para poder hablar de una eutanasia, tomar decisiones que puedan pues darle fin a la vida, empezar con el proceso de la muerte de una persona? No sé si entiendo bien su pregunta. Vamos a ver, existe una teoría en torno a la valoración técnica de un tipo penal que sancione situaciones de eutanasia. Y, por supuesto, eso tú lo puedes interpretar desde un punto de vista funcionalista o no funcionalista, o simplemente desde un punto de vista positivista, es decir, un análisis de la ley y entender a tu criterio porque eso puede estar bien o mal. Eso se puede hacer, pero no entiendo cuál es el sustrato al que usted se refiere en que me tengo que apoyar necesariamente. Quiero decir, mi teoría es mía, no me apoyo en ningún otro sustrato que no sea el conocimiento. Exacto, es más bien a la inspiración que usted tiene o el apoyo. No, pero siempre con una base, claro, pero con una base jurídica. Quiero decir, nosotros estamos analizando situaciones que existen en los códigos penales. Entonces analizamos derecho positivo y después lo que yo le he expuesto aquí son proyectos político-criminales. Exacto, derecho positivo era lo que quería saber. Sí, sí. Eso sí. Muchas gracias. De nada. Muy bien, pues agradecemos la intervención del doctor Miguel Ángel. En verdad, lo importante es que nos genera un proceso de pensar, nos genera la duda, así es que a investigar para desvelar todo el conocimiento, y gracias por su intervención, doctor. En estos momentos, el doctor Eduardo López Betancourt hará entrega de los reconocimientos siguientes: al doctor Miguel Ángel Núñez Paz por la brillante disertación de la conferencia La protección jurídica de la vida humana. Al magistrado Juan Arturo Velázquez Méndez por su destacada participación como moderador. De esta manera damos por terminadas las actividades. Les recordamos que el día de mañana las conferencias inician a las 5 de la tarde con la conferencia Axiología Tutelar del Jus Ambientalismo Contemporáneo a cargo del doctor Ramón Ojeda Mestre. Agradecemos su asistencia y deseamos que pasen una excelente noche.